Hola, hola a todos, bienvenidos a la Luna Política y aquí estamos con otro video y hoy vamos a analizar qué se aprobó, qué no se aprobó de la reforma laboral en el debate de Cámara de Representantes. Bueno, el día de ayer siguieron dando la discusión de la reforma laboral. Fue una discusión muy álgida donde precisamente varios artículos pasaron y otros no. Por ejemplo, acabaron de pasar artículos como este, que no pasaron, que fueron artículos 31, 32 y 33, que ustedes digan, ¿y cuáles son esos artículos, Camilo? Sencillo, son los artículos del contrato agropecuario, contrato de jornalero, contrato de trabajador del campo. Esos eran, para mí eran uno de los artículos más importantes porque gran parte de la mano de obra colombiana es campesina y trabaja para las grandes, ¿cómo le digo? Terratenientes, líderes, bueno, como lo quieren llamar, del campo. ¿Qué pasa? Que el Congreso, por 82 votos, tomó la decisión de decir, ¿saben qué? Me importa un culo. Punto. Dijo así. Es que no se puede, la mayoría es pequeño campesino y no pueden, y los que contratan para el cultivo y ya. Es que es difícil pagarle pensión. Ay, es muy difícil pagarle salud. Son trabajadores. Son campesinos que trabajan o que saben trabajar la tierra y que trabajan para los grandes o medianos agricultores. Y pues señores, les incomodó tanto que tumbaron el artículo. Y que al momento de tumbar el artículo tenía uno detrás de fue el 32 y el 33 porque estaban en bloque, o sea, se votaban conjunto. Se fue para el carajo esta vaina. Bueno, ahora, vamos a hablar de los otros artículos, que son más o menos como el artículo 22, 49 y 67, que fueron aprobados. Por ejemplo, aquí hay uno de los que más vamos a hacer el análisis, que es el de aprendizaje. Aquí precisamente tengo las proposiciones que se aceptaron el día de ayer. Aquí están, precisamente. Y aquí está una de las partes que quedó en acuerdo con los partidos liberales y conservador y que Mafe Carrascal aceptó. Que a mi punto de vista, yo sé que el pacto histórico estaba buscando darle el estatus de contrato laboral con todos sus derechos laborales a los aprendices del SENA. No está mal. Al contrario, muy bien. Lo mal y la forma como van a hacer este tema. Primero, les van a dar la pensión, salud y ARL. Punto. Eso le van a dar y les van a dar los otros beneficios laborales que tienen. Como de eso, esto está bien. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Y a lo que vamos. En el numeral D, dice nada más y nada menos que toda evidencia de la relación la persona recibida de la empresa una remuneración, eliminando lo que estaba antes y dejando lo siguiente. Se asignará de la siguiente manera. Una etapa electiva del aprendizaje recibirá 60% y la otra recibirá un salario mínimo en la parte práctica. Entonces, aquí vamos a hacer dos cosas. ¿Cómo funciona el contrato de aprendizaje? Es un contrato que hace el estudiante del SENA para poder aprender, ir a la parte de y desarrollar las habilidades teóricas en un campo laboral, en una empresa que hizo convenio con esa institución, en el caso del SENA. Listo. Hasta ahí todo estamos entendiendo. Antes de eso, hay una parte lectiva que toma un tiempo más o menos de una cierta cantidad de meses, donde a esta persona del SENA va a recibir 60%. ¿Cuánto está el salario mínimo? 6.300.000, ¿cierto? Restémosle el 40% que pierden. Queda como, como en 750, 800.000 pesos. Si no estoy mal y si no me equivoco, y si me equivoco, corríjanme en los comentarios. Aquí es el punto donde vamos. O sea, que muchos de estos aprendizajes que no son de esos territorios, por ejemplo, en el tema de los centros de aprendizaje que quedan en municipios y que los tienen que a veces viajar a otros municipios donde ellos no viven y tendrán que ir a buscar vivir ya, significaría que no te van a tener los ingresos suficientes por sobrevivir el tiempo de la jornada electiva. Pero no, los que viven en la ciudad no van a tener problema.
Porque también van a tener problemas de pasajes, que no están, no dicen aquí en el contrato. Bien, ahora, me parece bien que les paguen un salario mínimo, es justo, es lo mínimo. Bueno, aquí hay otra donde habla sobre la modificación de la edad mínima para poder tener un contrato de aprendizaje, son de 16 años. Bien, ahora, aquí viene el tema de los parágrafos. Y ahí hay una duda que me va a dejar es el parágrafo 2 donde dice, para fines de la certificación de experiencia laboral y el contrato de aprendizaje, tendrá validez de experiencia laboral, técnica, profesional o tecnóloga según la formación que curse él o el aprendiz. Servirá para su proceso de primer empleo, lo anterior sin perjuicio de lo establecido. Escuchen la paz y servirá como proceso de primer empleo. En Colombia hay una ley llamada la ley del primer empleo, donde si usted no tiene la experiencia, el empleador tiene todo el derecho a recibirlo y a darle. Pero eso pasa que hasta el momento esta experiencia era una experiencia de aprendizaje que se valía en la hoja de vida y que se valía. Pero ahora, como le dan el estatus laboral al contrato de aprendizaje, va a haber un conflicto con la ley de primer empleo. Hay conflictividad. Entonces, toca esperar qué concepto da las cortes o algo sobre este tema. Y para saber cómo va a funcionar. Aquí también agregaron un parágrafo 4 que me parece determinante. Porque ustedes sabían que a las personas que hacen los internados de medicina, los estudiantes de medicina que hacen los internados, no la ruralidad, no, los internados de medicina, no les pagan, no les dan nada. Y ellos ahí sí están ejerciendo sus labores de aprendizaje. Es como un contrato de aprendizaje que no es contrato de aprendizaje, pero que sí lo es. Entonces, ahí es el punto donde nosotros vamos y explicamos. A ellos no les pagaban nada. Al contrario, a ellos les colocaban con los pasajes, con algo de camas para poder ellos dormir y ellos tenían que cumplir lo que es un requisito de grado, tener el internado. Ese es el tema. Ahora, con este parágrafo que colocan acá, los estudiantes de Medina que terminen sus estudios y cumplan con los requisitos de admisión para realizar el internado médico obligatorio conforme lo establecido por la ley 14 de 1962 o la norma que modifique o la sustituya recibirá remuneración mensual que no pueda ser inferior a un salario mínimo durante el tiempo que dure el internado obligatorio rotatorio, el cual será pagado por la Administración de Recursos del Sistema General de Seguridad Social, ADRES. No le generan vinculación a los hospitales para que les paguen, sino que será el ADRES, la que administra la plata en estos momentos de la salud, la que les pague. Punto. Y eso es lo que va a funcionar. Me parece esto maravilloso. O sea, un estudiante de medicina que gana un millón, bueno, muchos días no hay estudiantes de medicina que gastan mucho más, no, 1 millón de pesos les colabora, sea con los pasajes o sea con muchos implementos que tengan que conseguir para eso. Y no salir del bolsillo de los padres o de ellos conseguir prestado, conseguir otro trabajo, sino dedicarse completamente a eso. Me parece maravilloso. Ahora, el contrato de aprendizaje modifíquese el artículo tal, adicione el parágrafo que hará así. El gobierno nacional podrá aplicar un enfoque territorial para la asignación de recursos adicionales del presupuesto general. O sea, si de verdad no hay presupuesto para poder atender el tema del contrato de aprendizaje en entidades públicas, pues el gobierno nacional podría, a través del presupuesto general de la nación, dar dinero a los municipios para el tema de contratar aprendices del SENA o de otras instituciones educativas. ¿Cómo la ven ustedes? A mí me parece interesante. Ahora, eso no queda ahí. Vamos al artículo que más para mí me parece aquí violento. Para los que no saben, las empresas, si no quieren, las grandes empresas y las medias, si no quieren adquirir, escuchen bien, una aprendida del SENA, pueden pagar la monetización, o sea, un impuesto, una multa por no tenerlo, y se lo pagarían al Estado colombiano. Entonces, vamos a leer el artículo y ustedes dirán, ¿qué pasó ahí? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué es lo que pasó? Pues escuche. Casi. Las empresas obligadas a cumplir la cota de aprendizaje de acuerdo con los artículos anteriores tendrán que cancelar al SENA un valor mensual que corresponda a 1.5 salarios mínimos.
Antes estaba en 1.8. Antes estaba en 1.8 salario mínimo, le bajaron. ¿Listo? Por cada aprendiz que no contraten, en caso de la monetización sea parcial, esta será proporcional al número de aprendices que dejen de hacer la práctica para cumplir la cota mínima obligatoria. Vamos a ponerla ahí hasta de punto. ¿Qué pasa? ¿Cuánto se gasta un empleador con contrato laboral de aprendizaje, como lo quieren acá? Se gastaría entre todo, vacaciones, antías, todo se gastaría 2.4 salarios mínimos se gasta. Eso de gasta el empleador contratando a un empleado de contrato de aprendizaje. O sea, a un estudiante de contrato de aprendizaje. Aquí, ¿qué pasa? Aquí les permiten de que pueden pagar el 1.5 salarios mínimos para no contratarlo. O sea, téngame. O sea, dice, no, yo no, o sea, pues parce, se va a ahorrar, se está ahorrando una plática muy alta. Claro, no lo contrata y le dice al SENA, venga, tome, pague. Listo, ya. Pagué, no, no quiero eso. Ahora, el parágrafo es mucho más aterrador. Más aterrador. ¿Por qué? Los recursos de la monetización se destinarán en 50% específicamente a apoyos destinados a las y a los aprendizajes del SENA. Entonces, claro, el SENA va a poder monetizar más plata, va a poder hacer más plata, pero el empresario, el empresario se ahorrará de tener y pagar más dinero. ¿Cómo la ven ustedes? ¿No les parece esto desagradable? El empresario podrá decir, no quiero aprendices, no quiero a nadie. Mal. Pero no para ahí. Que se encuentren en situación de pobreza moderada, vulnerabilidad, adoptarán enfoques diferenciales necesarios para asegurar los apoyos destinados a los segmentos de aprendizaje. Y estos apoyos serán de hasta un salario mínimo al mes. El 50% restante de los recursos mantendrá destinación para proyectos legales y reglamentarios del SENA. O sea, eso va a ir totalmente al SENA, toda la monetización, eso es bueno, pero tendrán que ir a la mitad para los estudiantes de alto riesgo. ¿Cuáles son los estudiantes de alto riesgo? O sea, estratos bajos, víctimas de conflicto, todos ellos tendrán al menos un derecho a un salario mínimo para poder ellos subsistir y poder cumplir con la expectativa. Bueno, hasta aquí esto se acaba. Ya después los otros proposiciones son sobre los artículos precisamente donde se acaba eh, el tema del contrato agropecuario que ya les expliqué acá. Viene ahora sí algo más interesante. Aquí casi al final hubo unas proposiciones interesantes, que es esta, la licencia de paternidad, que pasó un momento querían que fuera de 4 meses, pero ya pasó a ser de 6 meses. Entonces, ya son de 6 meses y lo tendrá que pagar la EPS, la de paternidad. ¿Por qué? Porque aquí volvemos al tema. Y para que ustedes lo entiendan. La licencia de paternidad solo era para este momento, eran de 3 semanas. Ahora pasó a ser de 6 semanas. Estamos hablando de un mes y pedazo. ¿Por qué? Porque es que las mujeres necesitan que su pareja sentimental, si la tienen, tengan un derecho a estar ahí acompañándolas, que las acompañen a parir, que estén acompañando ese primer mes, que es el mes más crítico, dieta y todo eso, donde la mujer tiene que cuidar y mantener a ese niño que tuvo. Y necesita el acompañamiento de ese hombre. A mí me parece esto maravilloso. Ahora, me parece un parágrafo muy bueno, un artículo muy bueno. Y esto literalmente va a permitir que haya un gran avance. Ahora, hay otra proposición que modificaba algo muy casual, que es el programa de convenios que tiene el Ministerio de Trabajo, va a ser con el Ministerio del Trabajo, o sea, lo pone así y van a trabajar de esa manera. Entonces, de esa manera es que se aceptaron eso. Ahora, viene para mí lo que es lo mejor de esta reforma, que es acabar con el famoso contrato sindical.
Los sindicatos podían contratar, bueno, podían, porque todavía pueden, porque todavía esta ley no está vigente, pero según la ley podían contratar con instituciones públicas, con todo para construcción de obras, apoyos, ta, ta, ta. ¿Esto qué generaba? Que muchos sindicatos contrataban con sus empleadores para poder seguir manejando el dinero y esto generaba corrupción. Ese es el punto más clave. Entonces, al acabar con el contrato sindical, pues los sindicatos van a dejar de entrarle un dinero por un lado, pero al momento de acabar el contrato sindical, se acaba una línea de corrupción que hacían las entidades públicas con los sindicatos o las entidades privadas con los sindicatos para evitar que ellos pelearan. Y eso se llamaba corrupción en el tema sindical, es una corrupción laboral muy brava, donde el líder sindical negociaba con su empleador contratos para el sindicato y negociaban ahí la corrupción para que quedara con la mesa directiva y no con los afiliados del sindicato y no tuvieran las luchas laborales que debían tener. ¿Ustedes cómo ven estos avances? A mí me parece interesante. Me da asco que no haya pasado el contrato agropecuario, pero el tema del contrato de aprendizaje hubo mejoras y desmejoras en unos puntos y en otros. Pero esta es la reforma laboral y este es el legislativo y así es la política, muchachos. Y así funciona. No olviden suscribirse, darle me gusta y acompañarme. Gracias.